El comedor brillaba con la calidez de las luces navideñas colgadas en la repisa y las llamas doradas danzando en la chimenea. La mesa se extendía ante nosotros, vestida con un mantel crema que no elegí. La vajilla fina que guardé desde el funeral de Federico reluciendo bajo el candelabro. Las voces se entremezclaban vecinos, viejos amigos. Algunas caras desconocidas que de alguna manera se habían colado en mi hogar. Las risas flotaban fácilmente a mi alrededor, aunque yo me sentía extrañamente fuera de lugar. Como si me hubieran invitado a la celebración de alguien más, me dirigí a mi silla en la cabecera de la mesa. El lugar donde había cortado cada pavo navideño durante más de 40 años. El sitio que Federico ocupaba antes de que yo lo tomara tras su partida. Mi mano descansó suavemente en el respaldo tallado. Por un instante, me permití sentirme anclada, imaginando la dignidad silenciosa de tomar mi lugar legítimo. Fue entonces cuando la voz de Fabiana cortó el murmullo como vidrio roto. «Tú no», espetó, sus ojos brillando con una satisfacción que dejaba claro que había ensayado esto. «No estás invitada a sentarte aquí. Aprovechada». La palabra resonó por la mesa. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Y la sala se congeló a mi alrededor. Mis dedos se apretaron en la silla, como si necesitara pruebas de que aún pertenecía. No había terminado. Con un suspiro teatral, Fabiana se volvió hacia los invitados, sus labios curvados en una falsa compasión. «No lo dice, pero ha estado planeando vender esta casa, ¿verdad? Quiere deshacerse de nosotros, meternos en un asilo mientras ella se queda con el dinero. Imagínense». En Navidad jadeos recorrieron la sala. Un vecino me miró, luego a Fabiana, como intentando reconciliar la acusación con la mujer que conocían desde hace décadas. Las mentiras salían de su boca con facilidad, diseñadas para avergonzarme frente a las personas que alguna vez admiraron a nuestra familia. Busqué a Adrián, mi hijo, mi único hijo. Estaba sentado al otro lado de la mesa, con los hombros encorvados, los ojos pegados al plato frente a él. Ni una palabra en mi defensa, ni un destello de protesta. Su silencio rugía más fuerte que la crueldad de Fabiana. Sentí el peso de cada mirada, cada pregunta no pronunciada, cada gramo de incredulidad. Por un instante, la humillación amenazó con abrumarme. Pero entonces recordé la voz de Federico constante, razonable, firme cada vez que las tormentas se alzaban en nuestras vidas. Mantén la frente en alto. Rosario, nunca dejes que te vean temblar. Así que respiré hondo. Alisé mi mano sobre el respaldo de la silla y me enderecé. La luz del fuego se reflejaba en la vajilla, lanzando destellos brillantes por la mesa. Cuando hablé, mi voz era calma, cada palabra medida como si estuviera grabada en piedra. Tienen hasta la mañana para irse. Un silencio colectivo cayó. Incluso las llamas en la chimenea parecieron callar. La sonrisa triunfal de Fabiana vaciló, la confusión cruzando su rostro. Adrián finalmente levantó la vista, con la boca entreabierta. Pero no salió ninguna palabra. No grité. No lloré. Simplemente me mantuve de pie en la casa que Federico y yo construimos, donde cada ladrillo y viga cargaba el peso de nuestros años. Y la reclamé con una frase. Nadie se movió por varios latidos. La tensión se adhería al aire, densa y frágil. Luego alguien tosió, torpemente, y las conversaciones tropezaron al volver a la vida, más débiles ahora. Teñidas de incomodidad, los invitados evitaron mis ojos. Murmuraron excusas sobre mañanas tempranas y comenzaron a recoger sus abrigos en el pasillo. La fiesta se deshizo en fragmentos hasta que solo quedó el silencio, roto por el leve tic-tac del reloj en la repisa. Me quedé donde estaba, mi mano aún en la silla, hasta que la puerta principal se cerró tras el último invitado.
Mi corazón latía lento y firme. El aire olía ligeramente a romero y pavo asado, aunque había perdido todo el apetito. Al otro lado de la mesa, Fabiana susurró algo cortante a Adrián. Él evitó mis ojos mientras ambos se retiraban escaleras arriba. El suelo crujió bajo sus pasos. El sonido de intrusos que habían prolongado demasiado su bienvenida. Deslicé la silla bajo la mesa y alisé la servilleta a su lado. Dignidad, me dije, incluso en ruinas. Mañana, la casa recordaría de quién era. Me dirigí al pasillo, las sombras largas y silenciosas, lista para recorrer las habitaciones que aún llevaban la presencia de Federico, donde los recuerdos pesaban más que cualquier humillación. La casa nunca había sonado tan fuerte en su silencio. Cada tic-tac del reloj de la repisa resonaba en el comedor vacío como un veredicto. Dejé las servilletas dobladas, los platos apilados, los vasos de vino a medio llenar y abandonados. Podían esperar hasta la mañana. Esa noche necesitaba distancia de los escombros de las palabras que aún flotaban en el aire. Caminé lentamente hacia la sala, el fuego reducido a brasas que brillaban débilmente, su luz danzando sobre la guirnalda que había colgado en la repisa hace 3 semanas. Cada adorno, cada calcetín, cada lazo era obra mía. Fabiana no había movido un dedo, salvo para quejarse de mi gusto anticuado. Ahora, esas decoraciones se sentían como soldados leales de guardia, recordatorios de que esta casa aún llevaba mi toque. Mi mirada se posó en la mecedora en la esquina, la que Federico me compró cuando esperaba a Adrián. Recordé cómo la trajo a través de la nieve en Nochebuena, sonriendo, con las mejillas rojas por el frío, negándose a esperar hasta la mañana para mostrármela. La colocó frente al fuego. Me envolvió en una manta y susurró: «Toda madre merece un trono». Me senté en ella ahora, la madera crujiendo como si me saludara tras una larga ausencia. Mis manos se curvaron en los brazos desgastados, trazando surcos dejados por décadas de uso. El recuerdo de la risa de Federico llenó el espacio silencioso. Él siempre supo cómo hacer que incluso las cargas más pesadas se sintieran más ligeras. Desde el estante junto a la silla, saqué el álbum de fotos que no había abierto en meses. La cubierta de cuero olía ligeramente a cedro. Dentro, las imágenes de nuestra vida se desplegaban. Federico con sus botas de trabajo, sonriendo mientras colgaba luces navideñas en el tejado. Adrián a los 5, sonriendo con un diente faltante mientras rompía papel de regalo. Los 3 apretados juntos con suéteres a juego que Elena, la hermana de Federico, había tejido. Éramos pobres entonces, pero ricos en lo que importaba. Dejé las páginas abiertas en una foto de Federico cortando un pavo en esta misma mesa, sus ojos arrugados en las esquinas, su cabello tocado de gris. Ese fue el año antes de que llegara la enfermedad, antes de que hospitales y oraciones susurradas reemplazaran la risa. Su ausencia en la cabecera de la mesa siempre se había sentido insoportable, pero había aprendido a llenarla con dignidad silenciosa. Esa noche, Fabiana intentó arrancarme incluso eso. Cerré el álbum y lo devolví cuidadosamente al estante. Mi mano encontró el cajón de la mesa auxiliar, abriéndolo con un suave rasguño. Dentro yacía la llave de latón, pequeña, pesada, brillando débilmente en la tenue luz del fuego. Siempre había sido un símbolo de confianza. Federico y yo guardábamos llaves de repuesto para la familia, para los vecinos, para emergencias. El peso de esta presionaba mi palma como si formulara una pregunta. ¿Quién? Si es que alguien merecía entrar ahora. Apreté mis dedos alrededor de ella, el metal frío calentándose lentamente contra mi piel. No todos los que pedían acceso debían recibirlo. No todos los que se llamaban familia entendían el significado de pertenecer. El silencio de Adrián esa noche había cortado más profundo que el veneno de Fabiana.
pero incluso él tendría que ganarse su lugar de nuevo. Deslicé la llave en mi bolsillo. Un voto privado formándose con el gesto. De ahora en adelante, nadie cruzaría estas puertas sin respeto. Mi hogar ya no sería un escenario para los juegos de poder de alguien más. Volvería a ser lo que Federico y yo lo hicimos: un refugio, un santuario, un testamento al amor que perduraba incluso en la ausencia. Las brasas en la chimenea silbaron suavemente, colapsando en cenizas. Me levanté de la mecedora y me dirigí a las escaleras, mi mano rozando el pasamanos pulido que Federico había lijado hace tantos años. Cada paso me alejaba del caos de la noche y me acercabas a la resolución tranquila de la mañana, donde el ultimátum que había pronunciado sería respetado o ejecutado. El sol de la mañana se derramó por los pisos de madera, demasiado brillante para una casa que aún cargaba el aire viciado de las palabras de la noche anterior. Bajé las escaleras lentamente, cada paso firme, la llave de latón aún guardada en mi bolsillo como una promesa. Desde la cocina llegaba el aroma a café y el inconfundible filo de voces bajas pero acaloradas. Fabiana estaba junto a la encimera en una bata de seda, su cabello recogido con fuerza, su tono cortante mientras hablaba con Adrián. Él se apoyaba contra el refrigerador, los hombros encorvados, asintiendo como si intentara calmarla. Cuando me vio, su expresión se tensó. «Buenos días», mamá dijo, su voz forzada, como si el saludo pudiera borrar lo dicho la noche anterior. Fabiana no se molestó con tales cortesías. Sobre anoche comenzó, sus palabras dulces pero sus ojos duros. Todos sabemos que los ánimos se calientan en las fiestas. Estrés, vino, mesa llena, se dicen cosas. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que es mejor dejarlo atrás. Estrés navideño, repitió Adrián, recitando su excusa como estudiante memorizando líneas. Tomé un respiro lento. Lo que se dijo no se borra con excusas. Mis palabras siguen en pie. Tienen hasta esta mañana para empacar e irse. El silencio se impuso. La sonrisa de Fabiana se torció en algo más afilado. No puedes hablar en serio. Por una pequeña pelea. Esta también es nuestra casa. Adrián y yo hemos trabajado duro. Contribuido. Mi voz se mantuvo calma. Aunque el acero bordeaba cada sílaba, he pagado cada cuenta desde abril. La comida, la luz, el techo sobre sus cabezas. Mi esposo y yo construimos esta casa con 40 años de esfuerzo. Es mía, no tuya. La boca de Adrián se abrió, se cerró. Parecía un niño otra vez, atrapado entre la obediencia y la rebeldía. Fabiana, sin embargo, dio un paso más cerca. Con la barbilla levantada. ¿No echarías a tu único hijo justo después de Navidad? Se burló. Se vería terrible. La gente habla. No me dejo chantajear por las apariencias, dije. El plazo ha llegado. Recojan sus cosas. Por un momento, el único sonido fue el zumbido del refrigerador y el leve goteo de la cafetera. Luego Fabiana rió. Un sonido frágil y sin alegría. ¿De verdad te atreverías? ¿Qué harás? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que tu familia se quedó más tiempo del debido? Así es. Respondí simplemente. Sus ojos se abrieron. Pero antes de que pudiera replicar, levanté el teléfono de su base y marqué. La línea de no emergencias respondió rápido. Expliqué la situación claramente, era la única dueña. Ellos eran huéspedes que se negaban a irse cuando se les pidió. La voz del operador era calma, asegurándome que los oficiales llegarían pronto. La confianza de Fabiana vaciló cuando colgué el auricular. El rostro de Adrián se sonrojó, la vergüenza luchando con la incredulidad. Esperamos en un silencio tenso hasta que llegó el golpe en la puerta. 2 oficiales estaban en el porche, con nieve espolvoreada en sus gorras.
Su profesionalismo me estabilizó. Dentro, les mostré la escritura, los documentos de la hipoteca, las facturas de servicios. Cada página llevaba mi nombre, no el de ellos. Señora, está en todo su derecho, dijo el oficial mayor. Su tono era medido, no cruel. Se volvió hacia Fabiana y Adrián. Necesitarán recoger sus pertenencias y desalojar. La voz de Fabiana se alzó estridente. «Esto es indignante. Ella está tergiversando las cosas. No está bien. ¿No lo ven?» El oficial más joven me miró. Luego a los documentos extendidos ordenadamente sobre la mesa del comedor. «Todo está en orden», dijo. «Deben cumplir». Por un momento, pensé que Fabiana Saqué arrojaría algo, por cómo apretaba las manos. En cambio, se inclinó lo suficiente para que viera la furia chispeando en sus ojos. «Lo lamentarás», susurró, baja y venenosa. La enfrenté sin parpadear. Tal vez, pero no tanto como lamentaría dejar que esto continúe. Los oficiales se quedaron hasta que Fabiana y Adrián subieron a empacar. Me quedé junto a la repisa, la llave de latón cálida contra mi pierna, esperando que la casa recordara su paz. Para la tarde, la casa había vuelto a algo que no había sido en meses: silencio. Los golpes sordos de las maletas en las escaleras, el portazo seco de la puerta principal y el siseo de la última amenaza de Fabiana aún resonaban en mis oídos, pero el silencio que siguió fue denso, constante, casi sagrado. Me moví lentamente de habitación en habitación, tocando los respaldos de las sillas, enderezando un marco torcido, dejando que la quietud se asentara sobre mí, por primera vez desde la primavera. Podía escuchar mis propios pensamientos. Preparé una pequeña olla de café y me senté en la mesa de la cocina, mis manos alrededor de la taza. La mesa se veía desnuda sin el desorden de los refrigerios nocturnos de Adrián o los cosméticos de Fabiana esparcidos donde no debían estar. Saboreé el vacío como un regalo. Un golpe llegó a la puerta trasera. Al abrirla, allí estaba Elena Salazar, mi vecina de 30 años, sosteniendo un platón cubierto que olía ligeramente a canela y azúcar. Sus ojos eran amables pero agudos, escaneando mi rostro con la intuición de una mujer que había criado 3 hijos y trabajado décadas como enfermera. «Escuché voces esta mañana», dijo, entrando. No sonaban a villancicos. Esbocé una sonrisa cansada mientras ponía el platón en la encimera. «No, Elena. No eran villancicos». Nos sentamos juntas, arrancando pedazos calientes de panecillo de canela con los dedos. La dulzura me ancló, suavizó los bordes del día. Elena escuchó en silencio mientras le contaba lo sucedido, los insultos en la mesa, la visita de la policía, las palabras de despedida de Fabiana. No interrumpió, solo asintió. Su expresión constante. Cuando terminé, tomó un sorbo de café y dijo simplemente: «Documenta todo». Fruncí el ceño. «Todo. Cada factura que has pagado desde que se mudaron. Cada recibo de supermercado. Mensajes. Mentiras. Las personas como ellas no se rinden en silencio. Si intenta difamarte y lo hará, necesitarás pruebas». Sus palabras aterrizaron con la autoridad tranquila de alguien que había visto demasiado. Me levanté, saqué una pila de sobres del cajón donde los había guardado sin pensar. Gas, luz, agua, todos a mi nombre. Recibos de supermercado, con bordes rizados, de meses de costos duplicados. Juntas comenzamos a clasificarlos en montones. Elena sacó un cuaderno de su bolso y dibujó columnas ordenadas: fecha, gasto, monto. A medida que la lista crecía, también lo hacía mi claridad. Lo que había sentido como un borrón interminable de pequeñas indignidades se volvió visible. Innegable. Los números no mienten. Mi generosidad se había convertido en explotación. Mi paciencia confundida con debilidad.
Trabajamos hasta que el sol se hundió y la cocina se llenó del suave azul de la noche. Elena cerró el cuaderno y palmeó mi mano. «Listo», dijo. «Tu armadura». Exhalé, un peso aligerándose en mi pecho. Durante meses me había sentido como una invitada en mi propia casa, atrapada por el caos que Adrián y Fabiana traían consigo. Ahora, con Elena a mi lado y las pruebas apiladas ordenadamente en la mesa, sentí el primer destello de paz. Cuando se fue, la casa me abrazó con su silencio una vez más. Cerré la puerta con llave. Puse la llave de latón de nuevo en su cajón y miré los montones de papeles esperando en la mesa. Ahora parecían inofensivos. Pero sabía más. Eran armas. Unas que necesitaría pronto. La paz duró menos de 2 días. Primero escuché los murmullos en el supermercado. Una mujer que conocía desde hacía años evitó mi mirada en el pasillo de frutas, murmurando algo sobre qué triste a su edad. Otra me ofreció una sonrisa tensa antes de alejarse como si yo portara algo contagioso. Confundida, terminé mis compras rápido, el carrito traqueteando por el suelo de baldosas. Al volver a casa, Elena me esperaba en el porche, su teléfono apretado en la mano. «Tienes que ver esto», dijo, su voz tensa. En la pantalla se estaba una publicación de la cuenta de Fabiana. Una foto de mi comedor de la noche de Navidad. El pie de foto decía: «Cuando tu suegra aprovechada intenta arruinar tu fiesta familiar, fingiendo que aún manda en la casa a la que no ha contribuido en años». Debajo se extendía una avalancha de comentarios con pasión por Fabiana, indignación contra mí, extraños llamándome una carga. Mi estómago se hundió, pero Elena no había terminado. Abrió otra pestaña: correos reenviados de vecinos. El nombre del remitente era el mío, pero las palabras no. Anunciaban que estaba considerando vender la casa y, en el mismo aliento, insinuaban mi creciente olvido y necesidad de un asilo. Los falsificaron, susurré, el calor subiendo a mi rostro. Elena asintió sombríamente. La gente cree lo que ve primero, incluso mentiras. Me hundí en la silla del porche, el teléfono pesado en mi mano. No bastaba con que Fabiana se fuera. Quería destruirme. Quería reescribir la historia para que, cuando la gente me mirara, no viera a la mujer que mantuvo viva esta casa, sino una caricatura de debilidad y decadencia. El teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez de Clara, mi sobrina. «Tía, no te preocupes. He visto lo que están publicando. Toma capturas de todo. No respondas. Déjame ayudarte». Sus palabras tranquilas me estabilizaron. Había vivido lo suficiente para saber que perseguir mentiras solo las alimenta, pero también sabía que Elena tenía razón. Necesitaba evidencia. Juntas pasamos la noche imprimiendo capturas, recolectando encabezados de los correos falsos y fechando cada página. Cada hoja se sumaba a la pila que ya crecía en mi mesa de cocina. La armadura que Elena había llamado. Al anochecer, el agotamiento pesaba en mis hombros. Pero la determinación me mantenía erguida. Pensaron borrarme con rumores, pero los números y registros decían la verdad. Mi memoria era clara, mi mente estable y mi resolución afilada por su crueldad. Cuando puse la última página en su carpeta y cerré el broche, sentí que la casa respiraba a mi alrededor otra vez. Sin embargo, bajo la quietud, una pregunta latía como un tambor si estaban dispuestos a mentir tan fácilmente. ¿Qué intentarían después? Deslicé la carpeta en el cajón junto a la llave de latón. Luego me volví hacia la ventana donde la calle yacía callada bajo la nieve nueva, sabiendo que no enfrentaría lo que venía sola. El sol casi se había deslizado bajo los árboles cuando escuché el golpe. No era agudo como el de Fabiana, lleno de arrogancia, sino vacilante,
casi apologético. Abrí la puerta y encontré a Adrián solo. Su abrigo desabotonado a pesar del frío. Sus ojos bajos. Por un momento, ninguno habló. Se balanceó de un pie a otro. Su aliento visible en la luz que se desvanecía. Finalmente, murmuró. ¿Puedo entrar? Mamá. Me hice a un lado. Entró como extraño, mirando los muebles familiares como si la casa se hubiera vuelto ajena en su ausencia. Sus hombros se hundieron mientras se sentaba en el sillón, el que Federico solía reclamar los domingos por la tarde. Quería disculparme, dijo, su voz frágil. Las cosas se salieron de control. Fabiana, ella, se altera. No se suponía que llegara tan lejos. Me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo. No fue solo ella, Adrián. No dijiste nada. Dejaste que me humillara en mi propia casa. Se estremeció. No sabía qué hacer. Ella estaba furiosa. Pensé que si me quedaba callado, pasaría. El silencio no es protección. Respondí. Ni para mí, ni para ti. Su mandíbula se tensó. Solo necesitamos tiempo. Mamá, un poco más para ponernos de pie. Sentí la llave de latón en mi bolsillo, pesada como un veredicto. Si quieres tiempo, viene con condiciones. Fabiana no entra en esta casa. Pago por lo que he cubierto servicios, comida, todo. Terapia, Adrián y, sobre todo, respeto. Sin eso, no hay tiempo. Me miró, atónito. Eso es imposible. Ella no lo aceptará. Entonces es tu elección. Dije suavemente. Tu matrimonio, tu orgullo o tu integridad. No puedo decidir por ti. Se levantó abruptamente, paseándose por la alfombra. No entiendes. Ella pensará que la he traicionado. Ya dice que la odias. No la odio. Respondí. Odio lo que ha hecho de ti un hombre que teme decir la verdad, incluso cuando su madre es calumniada. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Su rostro se arrugó. Solo por un instante, antes de endurecerse. Tal vez no debí venir más cuyo. Alcanzando su abrigo, me puse de pie, pero no lo seguí. Pediste tiempo. Adrián, te dije el precio. La puerta no está cerrada para ti, pero no se abrirá para mentiras. Se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. Luego salió al atardecer sin otra palabra. La luz del porche captó el hundimiento de sus hombros antes de que desapareciera en la calle. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Cerré la puerta. Presioné mi palma contra la madera y me pregunté si había perdido a mi hijo para siempre. Luego me volví hacia la carpeta de documentos en la mesa, recordándome que la verdad, a diferencia de las personas, no te abandona. A la mañana siguiente, llamé al cerrajero. Para el mediodía, los viejos tambores de latón habían desaparecido, reemplazados por núcleos de acero nuevos que hacían clic con precisión bajo llaves recién cortadas. Guardé 2 para mí y dejé una con Elena al otro lado de la calle. Nadie más tendría acceso a esta casa de nuevo. Ni mi hijo, ni su esposa, ni nadie que no lo hubiera ganado. La camioneta del cerrajero se alejó, y la casa se sintió más ligera, como si las paredes mismas hubieran suspirado de alivio. Preparé café y puse la taza humeante junto a la pila de documentos que Elena y yo habíamos reunido. La evidencia crecía en algo tangible, casi lo suficientemente pesada para anclarme contra la tormenta que Fabiana intentaba desatar afuera. Comencé a redactar un aviso formal, del tipo que la voz de mi abogada había resonado en mi cabeza cuando hablamos hace meses sobre protegerse a uno mismo. Una declaración clara. Los artículos dejados en mi casa debían recogerse antes de una fecha establecida. Todo lo no reclamado se consideraría propiedad abandonada. No era solo papeleo. Era una línea en tinta que coincidía con la que había trazado en mi corazón. Los archivadores y cajones tenían más residuos de ellos de lo que esperaba. Reuní ropa dejada en el lavadero, productos de belleza esparcidos en el baño, estados de cuenta de tarjetas a medio usar
tirados en la encimera. Todo fue a cajas, etiquetadas ordenadamente. Pretendía entregarlos sin alboroto, pero también protegerme de las inevitables acusaciones de robo o destrucción. Fue en el cajón más pequeño del dormitorio de huéspedes, donde lo encontré una carpeta manila, escondida bajo una pila de bufandas. Los bordes rizados como si la hubieran ocultado a toda prisa. La saqué, mi pulso acelerándose antes de abrirla. Dentro yacía un formulario de transferencia de escritura parcialmente preparado. Mi nombre escrito ordenadamente en la parte superior. Los nombres de Adrián y Fabiana ya llenados como beneficiarios. Las líneas para firmas y notarización estaban en blanco. Pero la intención era inconfundible. Enganchado con un clip estaba una guía impresa sobre cómo simplificar la transferencia de propiedades para padres mayores. Notas en la letra de Fabiana marcaban los márgenes. Presionar antes de primavera. Presentar como planificación patrimonial. Me senté en el borde de la cama. La carpeta temblando en mis manos. La furia y la tristeza se alzaron juntas. Furia, porque se atrevieron a preparar el robo de mi hogar. Tristeza, porque mi hijo se había dejado arrastrar a tal esquema. La memoria de Federico se acercó en ese momento. Su voz constante en mi cabeza. Protege lo que construimos. Rosario, no dejes que te lo quiten. Con cuidado, deslicé los papeles en mi carpeta de evidencia, guardándolos detrás de los recibos y facturas. Prueba fría e innegable. Cualesquiera rumores que Fabiana esparciera sobre mí. Este documento contaba una historia diferente, la suya. Para la noche, el aviso estaba redactado y firmado, con copias en sobres. Uno iría por correo certificado. Otro lo entregaría a mano si fuera necesario. La claridad legal me estabilizó. No más líneas borrosas de generosidad confundida con debilidad. No más excusas. Llevé la carpeta de evidencias a mi estudio y la cerré con llave en el cajón del escritorio, donde también descansaba la llave de latón. Dos formas de poder. Lado a lado la llave para decidir quién entraba y los papeles para probar quién realmente pertenecía. Al caer la noche, me senté en el escritorio de Federico, la luz de la lámpara cayendo sobre mis manos. Había trazado mis límites, sellado mis defensas y descubierto su esquema. Sin embargo, un escalofrío permanecía en mis huesos. Si eran capaces de planear robar la casa, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Cerré el cajón con firmeza, escuchando el clic del cerrojo, y esperé el próximo golpe en la puerta. El golpe llegó justo después del almuerzo. Un golpe firme que cargaba el peso de un asunto oficial. Al abrir la puerta, una mujer estaba allí con una cartera de cuero y una placa sujeta a su abrigo. Señora Valdés preguntó. Su tono profesional, pero no cruel. Sí, soy la señorita Ramírez. Estoy con servicios de protección adulta. Recibimos una llamada sobre su bienestar. ¿Puedo entrar? Por un momento, el aire se adelgazó a mi alrededor. Me hice a un lado, señalando hacia la sala. Se movió con eficiencia silenciosa, sacando un cuaderno de su bolso mientras tomaba asiento. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas con fuerza en mi regazo. Explicó en tonos medidos que alguien había reportado preocupaciones, que vivía en condiciones inseguras, que no me cuidaba adecuadamente, posiblemente con lapsos de memoria. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero su aguijón era afilado. Le aseguro, dije con calma. Tengo pleno control de mí misma y de mis asuntos. Puede mirar alrededor. Sus ojos recorrieron la sala, los pisos pulidos, los estantes ordenados. El aroma a café fresco aún flotando desde el desayuno. Asintió una vez. Parece ordenado. Aún así, debemos seguir el protocolo. Me levanté. Recuperé la carpeta de mi escritorio y la puse en la mesa de centro entre nosotras.
Una por una. Saqué las pruebas facturas de servicios pagadas a tiempo. Estados de cuenta bancarios equilibrados. Recibos de supermercado ordenados por fecha. Mi propia letra llenaba columnas con cálculos y notas. Un hábito de mis años en los archivos. Estos son de los últimos 8 meses, dije. He guardado registros de todo desde que mi hijo y su esposa se mudaron. Cada gasto, cada compra, cada aumento en el uso. Verá que mi memoria no me falla. Hojeó los papeles, su ceño frunciéndose. Tras varios minutos, los dejó y me miró directamente. Señora Valdés, seré franca. Esto no parece abandono. Parece represalia. Llamadas como estas son, desafortunadamente, comunes cuando hay conflictos familiares. Las palabras me estabilizaron más de lo que ella sabía. Represalia. Lo había dicho en voz alta, dando forma a lo que ya sospechaba. Entonces, ¿sabe quién hizo la llamada?, respondí en voz baja. Cerró su cuaderno. No podemos divulgar eso. Pero presentaré mi informe indicando que no hay preocupaciones. Le recomiendo mantener esos registros a salvo. Podrían ser útiles si surgen más problemas. Asentí. Aunque dentro de mí se agitaba una tormenta de emociones e indignación por ser retratada como débil. Fuerza al saber que la verdad estaba documentada. Tristeza porque mi hijo estaba atado a una mujer que caería tan bajo. La señorita Ramírez se levantó y ofreció una breve sonrisa profesional. Cuídese, señora Valdés, y mantenga ese papeleo organizado. Cuando se fue, el silencio se cerró de nuevo. Más pesado esta vez, pero no asfixiante. Reuní los papeles en su carpeta, deslizándolos en el cajón del escritorio junto a la llave de latón. 2 protecciones, una para el cuerpo de la casa, otra para su historia. Me senté por un largo rato en el escritorio de Federico. La luz de la lámpara captando la veta de la madera que él había pulido tantas veces. Mi mano descansó en el cajón, sintiendo la fuerza que venía no del músculo, sino de la resolución. Habían intentado pintarme como débil, pero lo único que lograron fue afilar mi determinación. La casa estaba en silencio, pero sabía que la batalla solo había cambiado. Si ya habían involucrado al Estado, ¿qué alcanzarían después? Necesitaba consejo, no solo resolución. Era hora de hacer una llamada a Vera Sandoval. La semana siguiente, me encontré sentada en la oficina de Vera Sandoval. Una sala ordenada llena de volúmenes encuadernados en cuero y certificados enmarcados que hablaban de años de práctica cuidadosa. La luz del sol entraba por las altas ventanas, reflejándose en su pluma estilográfica, mientras ajustaba sus gafas y me daba una mirada firme que invitaba tanto a la honestidad como a la resolución. «Hiciste bien en llamarme», dijo. Su voz, baja pero segura. Cuando las familias se deshacen, la claridad es tu mejor escudo. Asentí, deslizando la carpeta de evidencia por su escritorio. Ella hojeó las facturas, los correos falsificados, la copia del formulario de transferencia de escritura que había encontrado en el cajón de Fabiana. Su ceja se arqueó ligeramente, aunque su compostura nunca se rompió. «Esto es más que negligencia», murmuró. «Es intento de fraude. Hiciste bien en documentar todo». Las palabras eran tanto aleccionadoras como extrañamente reconfortantes. Al menos alguien más veía lo que yo veía. Dejó los papeles a un lado y cruzó las manos. «Ahora, debemos asegurarnos de que tu legado esté protegido. Has actualizado tu testamento desde que falleció tu esposo». Negué con la cabeza. «No. Federico y yo redactamos uno hace años. Pero la vida ha cambiado. Han pasado 4 años desde que se fue. No lo he tocado. Entonces ese es nuestro primer paso», dijo Vera. «Crearemos un fideicomiso vivo que contendrá la casa y cualquier otro activo. Así,
Nadie podrá desafiar tus decisiones sin enfrentar estructuras legales sólidas. Sus palabras me estabilizaron. Durante meses me había sentido vulnerable. Pero aquí, con tinta y ley de mi lado, sentí que se formaba una base. Abrió un cajón. Sacó una carpeta con el nombre de Federico y escaneó el contenido. Interesante, dijo. Tocando una página. ¿Sabías que tu esposo tenía certificados de acciones con una empresa manufacturera en Querétaro? Parpadeé. ¿Acciones? Federico nunca lo mencionó. Siempre dijo que nuestros ahorros eran modestos. Vera sonrió débilmente. Mucha gente olvida pequeñas inversiones. Pero esta no es pequeña ahora. La empresa se fusionó 2 veces en la última década. Esas acciones ahora valen varios cientos de miles de pesos. Por un momento, la sala se inclinó. Me aferré al reposabrazos de la silla. Atónita, Federico, siempre práctico. Debió haberlas guardado con fe silenciosa en que valdrían algo. No vivió para verlo. Pero aquí estaban. Nuestro futuro aún proveyendo. Los ojos de Vera se agudizaron. Transferiremos esto al fideicomiso junto con la casa. Es crucial que permanezca confidencial. Si tu nuera se entera, esto escalará. Y, francamente, señora Valdés, podría ponerte en peligro. Tragué saliva, sintiendo el peso tanto del regalo como de la advertencia. Entonces debe quedar entre nosotras, dije. De acuerdo. Solo el fideicomisario que nombres debe saberlo. Pensé en Adrián, sus hombros encorvados en mi porche, su silencio en Navidad, su miedo a la furia de su esposa. No estaba listo para esa confianza. No aún. El rostro de Clara vino a mi mente. Brillante, constante, sin nubes de manipulación. Clara, dije suavemente, es responsable. Lo hará con cuidado. Vera tomó notas con su pluma estilográfica. Entonces, Clara Salazar será tu fideicomisaria sucesora. Todo pasará sin problemas bajo su mano. Lo formalizaremos hoy. El rasguño de su pluma en el papel era como un sello presionado en cera, sellando la decisión. Sentí la presencia de Federico cerca, aprobando, instándome a seguir adelante. Para cuando salí de la oficina de Vera, el aire de la tarde era fresco con el invierno. Pero mis pasos eran más ligeros. Mi casa, mi legado, incluso el regalo oculto de Federico. Estaban seguros ahora, aunque solo en papel. Sin embargo, al girar la llave en el encendido del auto, no podía sacudir la certeza de que el papel, por más fuerte que fuera, aún podía ser puesto a prueba. Conduje a casa resuelta, sabiendo que era hora de enfrentar la próxima tormenta, lo que Fabiani había hecho en mi nombre, sin mi conocimiento. Clara llegó un sábado por la mañana, su laptop bajo el brazo y la determinación escrita en su rostro. Era el tipo de joven que se movía con propósito, del tipo que Federico siempre admiró. Tras un abrazo cálido, extendió sus cosas por la mesa del comedor, ya haciendo preguntas. Tía, puedes traer cualquier correo que te parezca extraño. Estados de cuenta, sobres que no abriste. Fui por la pila que había estado apartando durante semanas. Una mezcla de ofertas de tarjetas de crédito, sobres blancos delgados con logotipos desconocidos y papeles que no me pertenecían. Los había descartado como basura antes, pero los ojos agudos de Clara se entrecerraron mientras los revisaba. «Este no es basura», dijo, deslizando un estado de cuenta hacia atrás adelante. «Es una cuenta activa. Saldo 25.000 pesos, dirigida aquí, pero a nombre de Fabiana». Mi garganta se apretó. Usó mi dirección. Los dedos de Clara volaron por el teclado. Más de una vez. Sacó una segunda cuenta, luego una tercera. Cada una llevaba compras que no eran mías, cosméticos de lujo. Electrónicos,
cargos de restaurantes en San Miguel de Allende. Abrió al menos 4 tarjetas usando tu casa como dirección de facturación. ¡Es fraude! Tía, las palabras me golpearon como una bofetada. Fraude. No solo crueldad. No solo arrogancia, engaño criminal. Antes de que pudiera hablar, sonó el timbre. Adrián estaba en el porche, su rostro pálido, las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Cuando vio a Clara en la mesa con su laptop, su mandíbula se tensó. «¿Qué pasa?», preguntó. Me hice a un lado. «Entra. Deberías escuchar esto también». Dudó. Luego me siguió al comedor. Clara, sin inmutarse, giró la pantalla hacia él. «¿Sabías que Fabianas ha estado abriendo cuentas con esta dirección? Estos cargos están a su nombre, pero vinculados aquí. Es fraude». Sus ojos parpadearon, un destello demasiado revelador. Se hundió en una silla, mirando los números que se desplazaban. Finalmente, se frotó la frente y murmuró. Confirmé una de ellas. Las palabras colgaron en el aire. Que mi voz se quebró más aguda de lo que pretendía. Se estremeció. Pero continuó. Dijo que era temporal. Que si confirmaba. Ella podía reconstruir su crédito. No quería discutir más. Pensé que lo pagaríamos antes de que alguien lo notara. Alguien, repetí, mi enojo denso en mi pecho. ¿Quieres decir yo? Pensaste que no lo notaría mientras mi nombre y mi hogar eran arrastrados a tus mentiras. Sus ojos se llenaron, pero su silencio lo condenó más que sus palabras. Miré al hijo que había criado. El niño que alguna vez me traía dientes de león como si fueran oro. Ahora admitiendo que me traicionó con una firma que nunca tuvo derecho a dar. Clara cerró su laptop suavemente, rompiendo el silencio sofocante. «Necesitas saber el riesgo», dijo. Su tono firme, pero no cruel. «Si la tía no disputa esto, los cobradores vendrán tras esta dirección. Podría incluso afectar su crédito. No es un pequeño error. Es fraude deliberado». Adrián enterró el rostro en sus manos. «Nunca quise hacerte daño. Mamá, solo no sabía cómo decirle que no. Quise gritar, sacudirlo, preguntar cómo un hombre adulto podía ver a su esposa, despojar la dignidad de su madre y unirse a ella en el acto. Pero lo que vino fue una ola de pena tan pesada que me inmovilizó. Mi hijo, mi único hijo, había elegido la cobardía sobre la honestidad. Y al hacerlo había roto algo que no estaba segura de poder reparar. Me levanté de la mesa, dejándolo encorvado en silencio, y llevé la carpeta de estados de cuenta hacia mi estudio. Cada página se sentía más pesada que esa anterior, mientras las guardaba en el cajón del escritorio junto a la llave de latón. Cuando volví, Adrián no se había movido. Clara estaba frente a él, sus ojos firmes, su presencia un escudo silencioso. Me quedé en el umbral. Mi voz baja pero firme. «Esta casa ya no cargará con tus deudas. Adrián, si quieres salvarte, enfrentarás lo que firmaste». Sus hombros temblaron una vez, pero no respondió. Lo dejé ahí. El peso de sus elecciones más pesado que cualquier palabra que pudiera Shirakefer añadir. Y comencé a prepararme para la conversación que sabía que debía venir después. Era hora de establecer términos en la mesa de la cocina. Elegí un terreno neutral para la reunión. Una cafetería tranquila en la calle principal de Querétaro, donde el aroma que tan a granos tostados suavizaba los bordes de las conversaciones difíciles. La mesa de la esquina junto a la ventana estaba vacía, así que me instalé allí, colocando la carpeta de documentos junto a mi taza. Su peso presionaba contra la madera como un testigo silencioso. Cuando Adrián entró, parecía más delgado, con ojeras marcadas por noches sin dormir. Me vio de inmediato, sus hombros cayendo como si la gravedad lo hubiera señalado. Levanté la mano ligeramente. Dudó, luego se acercó, deslizándose en la silla frente a mí.
Por un largo momento, ninguno habló. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió insoportable. Luego abrí la carpeta y esparcí su contenido en la mesa. Estas son las facturas de servicios desde abril comencé, tocando la primera pila. El uso de agua se triplicó. Los costos de luz casi se duplicaron. Todo mientras tú y Fabiana vivían bajo mi techo sin pagar un peso. Tragó saliva. Sus ojos recorriendo los números. Esto continué. Deslizando la siguiente hoja, es el formulario de transferencia de escritura falsificado que encontré en tu cajón. La letra de tu esposa en los márgenes. Un plan para tomar la casa que tu padre y yo construimos con 40 años de sacrificio. Su respiración se entrecortó. No sabía que ella... ¡Lo corté! Mi voz más aguda de lo que pretendía. No te atrevas a decirme que no lo sabías. Puede que no lo hayas escrito. Adrián, pero permitiste que convirtiera mi hogar en un escenario para el robo. Y luego está esto. Puse los estados de cuenta de las tarjetas frente a él. Clara los había impreso en color. Cada línea de cargos una cicatriz contra mi confianza. Cuentas abiertas con mi dirección. Algunas cofirmadas por ti. Artículos de lujo, restaurantes, miles de pesos. Mentiras apiladas sobre mentiras. Sus manos temblaron mientras agarraba los bordes del papel. Pensé que podía manejarlo antes de que lo notaras. Pensaste mal, dije. Mi voz baja, constante. Pensaste que la debilidad era lo mismo que el amor. Pensaste que el silencio era más seguro que la verdad. Y ahora mira dónde estamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, derramándose por sus mejillas. La cafetería y en nuestro alrededor zumbaba con conversaciones suaves y el silbido de la leche al vapor. Pero nuestra mesa se sentía sellada en su propio mundo frágil. No sé cómo arreglar esto, susurró. Me incliné hacia adelante. Te diré cómo. Hay un solo camino. Terapia. Para ti. Para tu matrimonio. Aunque no dejaré que Fabiana cruce mi puerta de nuevo. Reembolso. No todo de una vez, pero un plan. Constante y justo. Y, sobre todo, respeto. No más silencio cuando se dicen mentiras. No más quedarte al margen mientras me humillan. Presionó las palmas contra su rostro. Los sollozos rompiendo las grietas de su compostura. Ella nunca aceptará eso. Dirá que la he traicionado. Entonces tendrás que elegir. Adrián, dije en voz baja. El orgullo de tu esposa o tu propia integridad. No puedo caminar ese camino por ti. Bajó las manos, los ojos rojos y crudos, y me miró como un niño perdido en una multitud. Si te elijo, la pierdo. Si la elijo, te pierdo. El dolor en mi pecho casi me deshizo, pero me mantuve firme. Si eliges la integridad, no te pierdes a ti mismo. Y eso es lo que más importa. Nos sentamos allí, madre e hijo, unidos por la sangre y fracturados por la traición. Los papeles entre nosotros como fragmentos de vidrio. Sus lágrimas cayeron sobre los estados de cuenta, emborronando la tinta, pero la verdad seguía legible. Finalmente, reunió los papeles en una pila desordenada. Sus manos aún temblando. Necesito tiempo, dijo con voz ronca. Tómalo, respondí. Pero entiende, el tiempo no borra lo que se ha hecho. Solo afila las elecciones ante ti. Asintió, incapaz de sostener mi mirada, y se levantó de la mesa. Lo vi salir a la noche invernal. Su figura encorvada, sus pasos inciertos, sabiendo que el próximo movimiento definiría si podía reconstruir lo que había roto. Cerré la carpeta. La deslicé en mi bolso y me preparé para lo que Fabiana intentaría después. Pasaron 2 semanas antes de que Adrián regresara. Y cuando lo hizo, no tocó con su vieja confianza despreocupada. Se quedó en el porche como hombre esperando juicio. Abrí la puerta y encontré su rostro más delgado. El cabello desordenado.
El abrigo demasiado ligero para el viento de enero. He comenzado, dijo simplemente, mostrando un folleto doblado del centro de terapia, en la calle Hidalgo. La primera sesión fue el martes. Me hice a un lado, dejándolo entrar. Sus hombros se relajaron un poco, como si no estuviera seguro de que lo permitiría. Olía levemente a grasa y jabón de cocina, del tipo que se pegas a los uniformes tras horas en un restaurante. Estoy trabajando noches, añadió, ayudante de mesero. No es mucho, pero es algo, una palabra pequeña, pero llenó el silencio entre nosotros con el más leve destello de cambio. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde tanto se había roto semanas antes. Metió la mano en su bolsillo y puso una caja pequeña en la mesa. Mi aliento se detuvo cuando la abrí. Dentro estaba el reloj de Federico. Dorado, con una correa de cuero desgastada por años de uso constante. Lo había buscado meses atrás, segura de haberlo perdido. Verlo ahora, devuelto, trajo alivio y tristeza. Lo empeñé, admitió Adrián, su voz tensa. En el otoño estábamos atrasados, y Fabiana dijo que solo estaba en un cajón. Me odié cada día por eso. Lo recuperé con mis primeros cheques. Pensé que tal vez podría ser una disculpa. Pasé mis dedos por la correa familiar, los recuerdos acercándose, Federico revisando la hora antes de ir al trabajo, golpeando la esfera ligeramente durante los sermones dominicales, dejándolo en la mesita de noche junto a su anillo de bodas. Mi garganta se apretó, pero asentí. Es un comienzo, Adrián exhaló, casi colapsando en la silla. Mamá, hay más. Cosas que debí decirte antes. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Fabiana me hizo firmar garantías de préstamos. No solo las tarjetas. Préstamos reales. Dijo que nadie le prestaría a ella sola. Dijo que si la amaba, la respaldaría. Yo firmé 3 de ellos. Decenas de miles. Ni siquiera leí la letra pequeña. Las palabras se hundieron en mí como piedras arrojadas al agua profunda. La furia surgió, pero la pena la ahogó rápido. Mi hijo, encadenado por promesas que apenas entendía, arrastrado a arenas movedizas por una mujer que usaba el amor como arma. ¿Sabes qué significa esto?, pregunté en voz baja. Sus ojos brillaron con vergüenza. Significa que si ella se va, yo soy el que queda bajo eso. Lo sé. Por primera vez en años. Lo vi sin fanfarronería, despojado de excusas. Las grietas en su matrimonio eran visibles ahora, líneas extendiéndose por una fachada que alguna vez pareció irrompible. Ella dice que he cambiado. Susurró que te he dejado ponerme en su contra, que soy débil por tomar terapia, débil por trabajar en un empleo por debajo de mí. ¿Y tú qué dices? Miró la mesa. Luego levantó la mirada hacia mí. Digo que tal vez la debilidad es fingir que todo está bien mientras me ahogo en deudas. Tal vez la fuerza es admitir que he estado equivocado. La sala contuvo el aliento con nosotros. El reloj de Federico tic-tac, débilmente en la mesa, marcando cada segundo como un metrónomo de verdad. No puedes mantener ambos caminos. Dije suavemente, tarde o temprano, uno se derrumbará. O su ambición, o tu conciencia. Asintió, su mandíbula tensándose, como si se preparara para una tormenta que ya no podía evitar. Esa noche, después de que se fue, puse el reloj de Federico de vuelta en la repisa donde pertenecía. Su tic-tac constante resonó por la casa silenciosa, recordándome que el tiempo mismo estaba observando, esperando a que la próxima fractura se ensanchara. Comenzó con el sonido de voces afuera, fuertes, teatrales, demasiado ensayadas para ser reales. Abrí la cortina de la sala y vi a Fabián al pie de los escalones de mi porche, con el teléfono en alto, su rostro pintado con una angustia exagerada.
«Miren esto», gritó a la cámara. «La madre de mi pobre esposo me ha echado de la casa familiar. Es abusiva, manipuladora y está intentando arruinar nuestro matrimonio». Las palabras resonaron por la calle, llevadas por el aire invernal. Las cortinas de los vecinos se movieron. Los niños en bicicletas en la esquina se detuvieron. Y todo el tiempo, ese teléfono permaneció apuntando a mi puerta principal, como si esperara que saliera y confirmara su historia. No me moví. Había aprendido que el silencio era su propia arma. Dejé que sus palabras rebotaran en las paredes de mi casa sin respuesta. Cambió de táctica, golpeando la puerta con el talón de la mano. «Abre, Rosario. ¿Crees que puedes esconderte? El mundo puede ver quién eres realmente». Desde la esquina de la ventana, vi el pequeño círculo rojo en la pantalla de su teléfono. Transmisión en vivo. Estaba transmitiendo este circo a quien quisiera verlo. La idea me revolvió el estómago, pero me estabilicé. Que hable, que invente. Las mentiras se deshacen más rápido cuando se estira demasiado el hilo. En minutos, las luces intermitentes de una patrulla doblaron en la calle. 2 oficiales salieron, su aliento empañándose en el frío. Fabiana giró su cámara hacia ellos con entusiasmo, su voz subiendo más. «Sí, oficiales, por favor, ayúdenme. Se ha atrincherado dentro. Se niega a dejarme ver a mi esposo. Es peligrosa». Uno de los oficiales se acercó a la puerta, tocó con firmeza y llamó. «Señora Valdés, ¿está usted bien?» Abrí la cortina lo suficiente para que me vieran de pie. Tranquila. Luego entreabrí la puerta para hablar. «Sí, oficiales. Estoy a salvo. No deseo interactuar con esa mujer. No vive aquí y no tiene derecho a estar en mi propiedad». Sus ojos pasaron de mí a la carpeta de hemoevidencia que sostenía, ya abierta en el aviso de descarte de servicios de protección adulta que la señorita Ramírez había proporcionado días antes. Lo sostuve para que lo leyeran. El oficial mayor dio un asentimiento seco. «Entendido. Señora», se volvió hacia Fabiana, que aún filmaba, aunque su voz ahora temblaba. «Señora», dijo con firmeza, «debe salir de esta propiedad. No hay fundamentos para sus acusaciones. De hecho, según esto, la investigación de servicios de protección adulta sobre la señora Valdés ha sido cerrada. No se encontraron problemas. La transmisión captó cada palabra». La boca de Fabiana se abrió, pero se recuperó rápido, volviendo el teléfono hacia su rostro lleno de lágrimas. «Ven cómo la protegen. Esto es con lo que he estado lidiando. Pero la marea ya estaba cambiando». Los comentarios inundaron la pantalla. Podía verlos reflejados en sus ojos abiertos. «Estás mintiendo. ¿Por qué no la dejas siquiera hablar con su hijo?» «Esto no es abuso. Es tú haciendo drama». El oficial señaló hacia la acera. «Suficiente. Termine la transmisión y váyase, o la escoltaremos». Por primera vez desde que la conocí, Fabiana pareció pequeña. Su bravuconería vaciló mientras bajaba el teléfono. La luz roja desapareció. Murmuró algo en voz baja. Luego giró sobre sus talones y se alejó hacia la calle. La patrulla se quedó hasta que desapareció en la esquina. Agradecí a los oficiales. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, mi respiración lenta y constante. El caso de protección adulta estaba cerrado. Las mentiras habían comenzado a colapsar. Y por primera vez, el mundo vio a Fabiana sin su máscara. Giré el cerrojo con un clic firme, sabiendo que el próximo movimiento no sería de ella, sino mío. El pastor Emiliano me llamó 2 veces tras escuchar rumores de lo sucedido fuera de mi casa. Finalmente acepté su invitación para unirme al grupo comunitario de los jueves por la noche. Entré al sótano de la iglesia, el mismo salón donde Federico y yo
Asistíamos a comidas compartidas y me recibió el cálido aroma que sexía café y el murmullo suave de la conversación. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y aunque sentí mi habitual vacilación, me senté con los demás rostros marcados por los años, ojos cargando pesares tanto dichos como ocultos. Emiliano nos dio la bienvenida, su voz firme, y pronto las historias comenzaron a fluir. Una mujer, Irene, habló de su nieto que vació sus ahorros para negocios que nunca existieron. Otro, el señor Álvarez, relató cómo su hija lo llevó a su casa solo para tratarlo como sirviente, exigiendo que cocinara, limpiara, cuidara niños, hasta que se sintió más esclavo que padre. Cada historia apretaba algo en mi pecho. Sus voces temblaban al describir la vergüenza, la confusión y el miedo a quedar solos si se resistían. Pero bajo el dolor, vi chispas de reconocimiento, momentos en que se dieron cuenta de que no estaban solos. Cuando llegó mi turno, hablé con cuidado, describiendo la cena de Navidad, las acusaciones, las visitas de la policía, la transmisión en vivo. Observé sus ojos abrirse, algunos con sorpresa, otros con sombría familiaridad. Dije finalmente que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Puse límites, y aunque perdí mucho de mi hijo en el proceso, recuperé mi hogar, mi paz. El silencio tras mis palabras fue denso, no vacío. Luego Irene susurró: «Ojalá hubiera tenido esa fuerza». «La tiene», respondí. «Solo necesitas usarla». Emiliano asintió hacia mí, su expresión cálida. Tal vez esto es algo que deberíamos explorar más, un círculo, donde los mayores nos ayudemos a mantenernos firmes, un lugar donde la dignidad no sea opcional. La idea echó raíces esa noche. En semanas, ayudaba a liderar un grupo más pequeño, al principio solo 6, luego más, compartiendo estrategias, documentando finanzas, redactando cartas y, sobre todo, animándonos mutuamente a que poner límites no era crueldad, sino supervivencia. A medida que el círculo crecía, comencé a darme cuenta de algo que no había visto antes: mi propia prueba, tan humillante y dolorosa como había sido. Me había salvado de algo peor. Había detenido a Adrián y Fabiana antes de que lo tomaran todo. Otros en ese círculo habían perdido casas, pensiones, incluso salud. Sus historias eran más pesadas, pero seguían apareciendo, luchando por reclamar los pedazos de su dignidad que quedaban. Cada semana, al volver a casa, sentía el tic-tac del reloj de Federico en la repisa, constante y fiel, como si marcara el tiempo con la reconstitución de mi espíritu. Ya no era una mujer solitaria. En una casa silenciosa era parte de una red, estirada pero no rota, lo suficientemente fuerte para sostener. Una noche, tras el grupo, mientras salía bajo la fría luz de las estrellas, Elena me tomó del brazo. «¿Te das cuenta?», dijo, «de que ahora la gente te mira. Les has mostrado que es posible». No respondí de inmediato, pero sentí sus palabras asentarse profundamente en mí. Tal vez lo que comenzó como defensa podía crecer en algo más grande. Y quizás, pensé mientras abría la puerta de mi casa, esa fuerza sería puesta y a prueba de nuevo, antes de lo que deseaba. Adrián llegó un sábado por la mañana llevando una carpeta manila simple, del tipo que había asociado con cargas. Pero esta vez su agarre no era frenético. Era cuidadoso, casi reverente. La puso en la mesa de la cocina. Tomó asiento y respiró lentamente. «He estado trabajando en algo», dijo. Su voz era más tranquila de lo que recordaba, despojada de fanfarronería. Dentro de la carpeta había hojas de cálculo impresas ordenadamente. Cada línea un registro de lo que había cubierto por él y Fabiana: servicios, comida, incluso intereses de las tarjetas fraudulentas. Los números llenaban columnas con una honestidad implacable.
Al final, resaltado en amarillo, había un total. Había firmado su nombre debajo. Mostré esto a Vera, continuó. Deslizando un segundo documento, me ayudó a redactar un acuerdo de restitución formal. Pagos, programados mensualmente, rastreados y notariados. No es todo de una vez, pero es un comienzo. Tracé las líneas con mi dedo. El ritmo constante de las cifras asentándose en mí como agua llenando grietas. Por primera vez, Adrián no estaba pidiendo, excusándose o prometiendo. Estaba presentando, ofreciendo. Metió la mano en la carpeta de nuevo y sacó una pila más pequeña, notas de terapia, selladas con fechas y firmadas por el terapeuta. En la parte superior de una página estaba escrito: trabajo en límites, respeto familiar y responsabilidad financiera. Levanté la vista. Y por primera vez en meses, sus ojos encontraron los míos sin vacilar. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo enfrentarlo. Eso es lo que ella, mi terapeuta, me sigue diciendo. Enfréntalo, luego arréglalo. Los papeles temblaron ligeramente en mis manos. Pensé en el reloj de Federico, en la llave de latón guardada bajo llave en mi escritorio, en las incontables noches que había mirado las sombras en la pared, preguntándome si mi hijo se había ido para siempre. Vera dijo que necesitarías firmar, añadió Adrián, deslizando una pluma por la mesa. Así es vinculante. No más promesas vagas. Tomé la pluma. Su peso era nada comparado con los años detrás. Lentamente, con deliberación, firmé mi nombre en la línea, sellando el acuerdo. Cuando dejé la pluma, Adrián exhaló en algo parecido al alivio. Cubrió los papeles con su mano, como si los protegiera. Gracias, susurró. Me levanté y caminé al estudio. Del cajón del escritorio, saqué la llave de latón, sus bordes fríos contra mi palma. Los ojos de Adrián me siguieron cuando volví a la mesa. Lo dejé ver, solo lo suficiente para que entendiera, antes de deslizarla de nuevo en el cajón y girar la cerradura. Algunas cosas, dije suavemente, permanecen guardadas hasta que se ganen de verdad. Asintió, su mandíbula tensa, pero no discutió. El registro estaba firmado entre nosotros. El primer puente reconstruido. No de afecto, aún no, sino de responsabilidad. Cuando Adrián se fue, la casa se sintió estable en lugar de vacía. En la mesa, los papeles reposaban como piedras cuidadosamente colocadas en un cimiento. Y mientras me servía una taza de té, sentí los suaves movimientos de un futuro no aún completo, pero finalmente comenzando a tomar forma. El año dio un giro completo, y diciembre regresó con sus vientos fríos y su promesa tranquila. Por primera vez en muchos años, puse la mesa no con formalidad ni obligación, sino con intención. El comedor, alguna vez un campo de batalla, brillaba con calidez. Un pequeño árbol destellaba en la esquina, vestido con los mismos adornos que Federico y yo recolectamos durante décadas, cada uno cargando su memoria como un susurro. Mi círculo era más pequeño esta vez, elegido con cuidado. Elena llegó temprano, trayendo sus panecillos de canela envueltos en lino. Clara vino después, sus brazos llenos de flores y su risa llenando el pasillo. El pastor Emiliano y su esposa se unieron, trayendo un guisado y una constancia en la que había aprendido a confiar. Y luego entró Adrián, cargando no excusas ni cargas, sino una bandeja de asado que olía a hierbas y limón. La cena corre por mi cuenta este año, dijo, dejándola con un orgullo silencioso. Lo vi moverse por la cocina, con las mangas arremangadas, pidiendo la opinión de Elena sobre los condimentos, escuchando cuando Clara sugirió ajustar el horno. No era el mismo hombre que alguna vez se hundió en mi silla, teléfono en mano, esperando que otros lo sirvieran. Era más lento ahora,
más deliberado, como si cada acción tuviera significado. Nos reunimos alrededor de la mesa, nuestras voces tejiéndose en el suave zumbido de una familia recuperada. Adrián cortó el pavo él mismo, sirviendo cada plato antes del suyo. Cuando el pastor Emiliano ofreció una bendición, Adrián inclinó la cabeza, sus labios moviéndose suavemente. Aunque nadie más que yo lo notó, las risas llenaron la sala. Ligeras y sin forzar, se compartieron historias, se revisitaron recuerdos. Sentí la ausencia de Federico, como siempre lo haría, pero el dolor se suavizó por la presencia de quienes eligieron estar aquí, no de quienes lo exigían. A mitad del postre los panecillos de canela aún calientes, el glaseado derritiéndose en los platos, sonó un golpe en la puerta. El sonido cortó el ambiente alegre como una corriente de aire frío. La conversación vaciló. Me levanté, aunque mi cuerpo ya sabía. A través del vidrio esmerilado, la vi Fabiana, su cabello desarreglado, sus ojos enrojecidos, sin teléfono a la vista. Parecía más pequeña, disminuida, su aliento empañando en el aire invernal. Rosario llamó suavemente. Su voz amortiguada por la puerta. «Por favor, déjame entrar. Es Navidad». La sala detrás de mí contuvo el aliento. No me moví. Durante meses había ensayado este momento en mi mente, preguntándome si la compasión o la cautela ganarían. Pero de pie allí, con mi mano en la manija de latón, supe la respuesta. El silencio se extendió hasta que otra voz lo rompió. Constante, baja y segura. No esta noche. Me giré ligeramente. Adrián estaba un paso detrás de mí, su rostro pálido pero resuelto. Sus ojos no vacilaron de la puerta. Por un latido, Fabiana permaneció, su silueta borrosa en el vidrio. Luego se alejó, su figura retirándose en la noche espolvoreada de nieve. El sonido de sus pasos se desvaneció, hasta que solo quedó el crepitar de la chimenea. Cerré la puerta suavemente. Deslicé el cerrojo en su lugar y volví a la mesa. Nadie habló de lo que acababa de pasar. En cambio, Elena me pasó un panecillo. Clara apretó mi mano y Adrián levantó su copa en un reconocimiento silencioso. Comimos el resto de la cena juntos. El calor de la sala empujando contra el invierno afuera. La puerta firme y sin abrirse. El reloj sonó suavemente en el pasillo, marcando no solo la hora, sino el giro de una página. Como si un nuevo capítulo hubiera comenzado. La nieve aún se aferraba a los aleros la mañana siguiente. Aunque dentro de la casa estaba cálido y quieto, los ecos de las risas de la reunión navideña permanecían como música en las paredes. Me moví silenciosamente por las habitaciones, deteniéndome en la repisa donde el reloj de Federico tic-tac constantemente. Un recordatorio del tiempo guardado y honrado. En mi estudio, el escritorio esperaba. Abrí el cajón superior y saqué la llave de latón que había descansado allí durante meses. Su peso en mi palma se sentía diferente, ahora menos carga. Más pacto. Durante tanto tiempo había sido un símbolo de límites trazados por miedo a la traición. Hoy podía significar algo más. Escuché los pasos de Adrián detrás de mí. Vacilantes, pero firmes. Había llegado temprano, ofreciendo ayuda para ordenar tras la reunión. Me giré para enfrentarlo. Sus ojos llevaban el cansancio de un hombre aún reconstruyéndose. Pero bajo eso había una constancia que no había visto en años. Extendí la llave de latón. Su mirada cayó en ella, la confusión cruzando su rostro. No para intrusos, dije suavemente. Solo para el respeto. Tragó con fuerza. Luego extendió su mano. Cuando presioné la llave en su palma, sus dedos se cerraron como si fuera vidrio frágil. Su voz se quebró cuando susurró. «Gracias, mamá». Asentí, aunque el gesto me costó más que las palabras podían expresar. No era el perdón por todo. Eso tomaría tiempo, tal vez más del que ambos teníamos.
pero era el reconocimiento de que había elegido el camino más difícil, paso a paso. Y ganado este momento, nos quedamos en silencio. La llave un puente entre nosotros. Finalmente, me volví al escritorio. Saqué la carpeta de los documentos del fideicomiso que Vera había preparado y los coloqué cuidadosamente dentro, con un movimiento deliberado. Giré la cerradura, sellándolos. Tu padre estaría orgulloso de ti, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Los ojos de Adrián se llenaron. Y por una vez, no lo ocultó. Asintió, deslizó la llave en su bolsillo y puso su mano brevemente sobre su corazón. Luego me dejó en el estudio. Sus pasos alejándose por el pasillo. Sola de nuevo. Descansé mi mano en el escritorio, dejando que mis dedos trazaran la madera que Federico había pulido tantas veces. La llave de latón ya no estaba en mi cajón, pasada ahora como advertencia y regalo. Los documentos del fideicomiso, los registros, la evidencia, todo guardado con seguridad, prueba de que la dignidad podía protegerse y el legado preservarse. Cerré los ojos y susurré al silencio, como si Federico estuviera inclinado justo sobre mi hombro. Legado asegurado. Las palabras llenaron la sala, no como un final, sino como un sello. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, copos suaves pasando por la ventana, cubriendo huellas y suavizando bordes ásperos. Me levanté, caminé a la sala y me senté junto al fuego. Las llamas crepitaban, constantes y cálidas. A mi alrededor, la casa se sentía diferente a como estaba hace un año, más ligera, más libre. Ya no un campo de batalla, sino un santuario de nuevo. El silencio se extendió, no pesado sino completo. Y en ese silencio dejé que la verdad se asentara profundamente. El respeto ya no era una demanda sin respuesta, sino una promesa finalmente recuperada. Cuando el respeto finalmente toque, ¿abrirás la puerta o la guardarás para siempre?